dar las gracias a todos los colaboradores de este número. Creo que todos han hecho unos trabajos estupendos y además en el plazo que inicialmente establecimos, lo cual no era en absoluto fácil, ¿no? Porque como ha recordado Paquita, esto empezó la confección de este número un poquito antes de que se iniciara la pandemia y nos pilló a todos iniciándonos en el teletrabajo, con las familias en casa, etcétera, y eso realmente fue un factor adicional, ¿no? Vamos entonces a dar la palabra a los autores que nos están acompañando, ¿no? en este acto. Recuerdo que bueno, para que pueda haber un debate y que la cosa sea más ágil, procuramos intervenir durante 5 minutos más o menos. Y bueno, pues por empezar por donde acabé, le preguntaría a Elvira sobre bueno, la exploración, la utilización posterior de la Luna. ¿Puede ser una vía para obtener recursos que hoy son escasos o que están escaseando en la Tierra? ¿Esta es una posibilidad cercana? Buenas tardes a todos. Muchas gracias sobre todo por la invitación para participar en esta presentación. Y bueno, contestando a tu pregunta, aunque el escenario es lejano todavía, ¿no?, el de la explotación de los recursos en el espacio extraterrestre, la verdad es que muchas circunstancias que todos conocemos, como el cambio climático o la sobreexplotación de los recursos en la Tierra, pues qué duda cabe que llevarán a la humanidad a mirar más allá e intentar buscar estos recursos fuera de nuestro planeta. De hecho, esta es una de las líneas de actuación de las agencias espaciales y muchas de las misiones que tienen lugar ahora. Desde que se publicó la revista y este ejemplar, hemos sido testigos de algunos hitos importantes en el desarrollo tecnológico y científico en temas espaciales. Seguramente muchos habéis visto en el telediario, salió y publicado en muchos espacios, la llegada de la sonda OSIRIS-REx al asteroide Bennu para recoger unas muestras y luego su posterior traslado a la Tierra. Bueno, en este caso, la sonda fue lanzada en el año 2016. En el año 2018, llegó al asteroide y en el 2020, este año, se han recogido las muestras y tiene previsto retornar a la Tierra en el 2023. O sea que estamos hablando de un periodo muy largo para simplemente recoger unas muestras. El coste total del proyecto ha sido de más de $1.000 millones, lo que significa que a corto plazo realmente la explotación de los recursos en asteroides y en otros cuerpos celestes para su utilización en la Tierra va a ser muy compleja. Pero cuestión distinta va a ser la utilización de esos recursos in situ, por ejemplo en la Luna. También hace poco anunció la NASA que se había descubierto agua, aunque bueno, ya había confirmación anterior, pero bueno, digamos que de forma más fehaciente, agua en la Luna, que será imprescindible para los futuros asentamientos humanos. Bueno, pues tanto la utilización de la Luna como de otros recursos es uno de los objetivos también del proyecto de la NASA Artemisa, junto con otras agencias espaciales como la ESA y con la colaboración de empresas privadas para llevar la primera mujer y el próximo hombre a la Luna en el año 2024. Y sí, con la idea de crear estos asentamientos humanos, pero sobre todo de ver la viabilidad, estudiar la viabilidad de utilizar estos recursos in situ. O sea que a corto o medio plazo eso va a ser lo más viable. Que en la Tierra podamos disfrutar de los recursos espaciales, eso es bastante, creo, más largo plazo. Sí hay una cuestión en que me gustaría recalcar, en que me gustaría incidir, y es en la necesidad imperiosa de llegar a un consenso internacional y en un foro intergubernamental como en Naciones Unidas, en concreto la Comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, COPUOS, para llegar a un acuerdo sobre el régimen a aplicar para la futura explotación, ¿no?, y ahora pronto utilización de estos recursos. Como dice Klaus Schwab,
en su gran reinicio, cuando habla de la era post-COVID. No, ahora vivimos en un mundo tan interdependiente que parece que cuestiones tan esenciales como la explotación de los recursos y para evitar conflictos futuros siempre deberían llevarse a cabo con un consenso internacional. Muchas gracias, Elvira, por la concreción y bueno, por estas interesantes reflexiones que además has actualizado, digamos, nos has traído las últimas actualizaciones desde primavera hasta aquí, ¿no? Hablabas de las empresas, el papel que juegan o que pueden llegar a jugar las empresas en todo esto, y por centrarnos un poco en esto, yo le preguntaría a Ángeles, ¿no? A Angelines, bueno, que tan de cerca ha seguido estos temas en relación a la situación en Ecuador, etcétera. ¿Cuáles serían los principales problemas que adviertes en relación a la actuación de las empresas y la situación en determinados países, o en Ecuador en concreto, que es lo que has trabajado? Lo primero de todo, buenas tardes, y agradecer tanto el estar aquí como el haber tenido la oportunidad de participar en el número. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Tiempo de Paz. Y me pasa un poco como le pasaba a Santiago, para mí fue una verdadera alegría, porque habiendo sido lectora, pues hombre, que te llamen para ser autora siempre es una alegría, un pequeño vanidad de los profesores universitarios. Y bueno, pues caí en esa pequeña vanidad. Y mi aportación es relativamente simple, y respondiendo a lo que me pidió el coordinador del número, cogí como ejemplo Ecuador porque es un país con una riqueza inmensa, y porque los pueblos, el inicio de la Constitución de Ecuador reafirma las raíces milenarias, celebrando a la naturaleza, a la Pachamama, de la que somos parte, que es vital para nuestra existencia. Por tanto, me parecía que era un país en el que realmente ese amor por la naturaleza y esos recursos naturales que la naturaleza tiene, pues estaban permanentemente en un primer plano. Y cogí como ejemplo para abordar la cuestión dos iniciativas, dos casos. Una iniciativa, digámoslo así, que pretendía ser un aspecto en positivo, que eran acciones del gobierno ecuatoriano, iniciativa para proteger la Amazonía, porque en el fondo lo que nos planteamos en los países con grandes recursos naturales es un tremendo debate entre la preservación del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo de sus pueblos y la obtención de las riquezas. Esa contraposición de estos intereses están siempre en batalla. Entonces Ecuador tuvo una iniciativa realmente original en el sentido de intentar conseguir la iniciativa Yasuní para proteger una parte de la Amazonía, consiguiendo financiación internacional a cambio de no recurrir a la explotación de los recursos naturales, que tenía o que podía tener consecuencias negativas de contaminación y de pérdida de hábitat para muchas especies. Bueno, fue una iniciativa bonita mientras duró, que no consiguió el consenso internacional. El resto de la comunidad internacional defendemos, o la comunidad internacional en general, defiende la protección del medio ambiente, de la biodiversidad, pero al fin y al cabo, cuando se trata de poner recursos, que cada estado lidie con sus problemas. Y el segundo punto era la parte negativa, era el caso Chevron, a la que ha hecho referencia ya el profesor Carlos Fernández Liesa, que es un supuesto de contaminación medioambiental de vertidos en la Amazonía como consecuencia de la explotación por parte de Chevron Texaco, que abandonó Ecuador hace más de 30 años y que ha supuesto no uno, sino muchos pleitos internacionales en el intento de conseguir una reparación por los daños medioambientales provocados por parte de los damnificados, poblaciones indígenas, que fueron las que se organizaron. Por diferentes vericuetos jurídicos, entre otras cosas, la renuncia o el reconocimiento por parte del Estado del cumplimiento de la reparación por parte de la empresa Chevron, el caso se ha perdido finalmente. Y también procedo a actualizar, y el pasado 22 de septiembre, lo que empezó como una demanda de
o sociedad civil indígena organizada contra la empresa por reparación de los daños medioambientales causados y por los perjuicios para la salud y el medio ambiente, ha terminado en una condena al gobierno ecuatoriano a indemnizar a la empresa Chevron por una sentencia que dictó uno de los tribunales ecuatorianos y que fue validada por el Tribunal Constitucional ecuatoriano por fraude y corrupción en esa sentencia. Y aparte de reconocer la inejecutabilidad en el derecho internacional. De todo este caso que, bueno, pues, tiene este resultado, yo quizás me quedaría intentando un aspecto positivo, y es que Ecuador, quizás a raíz de este caso, pero inició de alguna manera un movimiento internacional denunciando las cláusulas quizás un poco excesivas en favor de las inversionistas de los APRIs, y yo creo que ese será la gran aportación, porque yo creo que eso que era inicialmente un cuestionamiento de algunos estados se ha convertido ya en un movimiento muy claro de necesidad de reforma de las cláusulas de los tratados de inversión, que son en estos momentos considerados por muchos estados como excesivamente beneficiosas para los grandes inversionistas, que suelen ser empresas transnacionales. Por tanto, pequeños pasos quizás a favor de que sean los particulares, los perjudicados, quienes puedan obtener reparación en un futuro sin esa protección de inversiones, que es la que finalmente, en el caso Chevron en concreto y en muchos otros, impide que el particular vea satisfecho o reparado el perjuicio sufrido. Y básicamente es eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Angelines, por esta presentación, por destacar no solo, no sé, a veces uno tiene la impresión de que todos son problemas, ¿no? De que efectivamente los problemas realmente existen, son muy grandes, son de unas proporciones enormes, afectan además a la vida no sé, de colectivos, de personas y bueno, nos centramos quizás más en los problemas, ¿no? Pero esta visión, digamos, ambivalente, ¿no? Combinando los aspectos, digamos, más negativos con los positivos, es algo, desde luego, a destacar, ¿no? Y dentro de esos algunos aspectos positivos yo incluiría, sin duda, que de un modo u otro, con más o menos tardíamente, pero que la justicia de los tribunales nacionales, ¿no? Está dando respuesta a este tipo de problemas, ¿no? Eso es algo realmente a reseñar. Eso me lleva quizás a preguntarle a Eduardo Ramos, ¿no? que, bueno, en su contribución al número, pues nos ha hablado sobre industrias extractivas, cambio climático, paz sostenible en Colombia. Bueno, si nos puede contar un poco sobre estos aspectos en el caso de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, saludaros a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. También agradecer a la revista Tiempo de Paz que me hayáis permitido poder colaborar en este número, ¿no? Yo antes me gustaría hacer una reflexión a colación de lo que tú dijiste, Santiago, de que son los recursos naturales, ¿no? Es mucho más que una materia prima, ¿no? Un recurso natural implica relaciones de poder y replica cómo tú te relacionas con el entorno, concepciones simbólicas, por lo tanto es mucho más que eso, que una materia prima. Se habla también del concepto de la maldición de los recursos, ¿no? Muchas veces hablamos de esto y parece que los recursos naturales, sobre todo no renovables, están malditos. Pero al final, a colación de lo que decía antes, cómo usamos nosotros estos recursos finitos, ¿no? Y qué implica para nosotros y para nuestras sociedades, ¿no? Y cómo estructuramos las relaciones de poder en torno a esos recursos, ¿no? Que es lo que los hace malditos muchas veces. Y luego otra cosa que es interesante, que yo hablo en mi artículo, es la evolución del concepto de paz, ¿no? Ahora estamos hablando de paz sostenible, ¿no? Paz sostenible implica también cómo es nuestra relación con el entorno, ¿no? Desde la perspectiva de la sostenibilidad, pero también de aquellos lugares ricos en recursos naturales, cómo se ofrecen condiciones de vida digna a esas poblaciones, ¿no? Ricas en recursos naturales. Entonces yo cuando hablé de la posibilidad de escribir este artículo, pues yo me basé un poquito en mi experiencia en Colombia. Yo trabajé en Naciones Unidas para el sector del petróleo y el gas, un poco tratando de crear espacios de gobernanza participativo entre el Estado
las empresas petroleras y las comunidades, ¿no? Para para superar la conflictividad social de cara a contribuir a la paz, ¿no? Porque, bueno, la paz no solamente es la ausencia de un conflicto armado, la paz en Colombia no solamente es que haya, digamos, no violencia física, sino que también haya una paz social. Y la paz social viene determinada no solamente por el tema de las armas, que es importante, sino que la gente tenga condiciones de vida digna. Que eso lo ligamos al concepto de violencia estructural. Que, como sabéis, es que al final que la gente pues tenga derechos humanos, tenga accesos a servicios públicos dignos y que tenga condiciones de vida dignas. Dicho esto, y ya entrando un poquito en materia, en el caso de Colombia, yo viajé por todas las zonas petroleras de Colombia y siempre es paradójico, ¿no?, que zonas que son tan ricas en recursos naturales tengan ausencia pues, de las condiciones dignas de vida, ¿no? En el sentido que no tienen acceso a buenos recursos naturales, no tienen acceso a condiciones... Perdonad un momento, me tengo que cambiar de sala. Que no tienen acceso a buenos servicios públicos, y eso es lo que denominamos violencia estructural, ¿no? Entonces, la reflexión ahí es ¿cuál es el papel del Estado? El papel del Estado, por ejemplo, las petroleras en Colombia reciben ingentes beneficios de las petroleras, pero sin embargo, en esas zonas eso no se traduce en una forma de vida o una mejor forma de vida de las comunidades, ¿no? Vemos que viven en unas condiciones de pobreza absolutas. Vemos que el Estado no llega, ¿no? Pecot habla de precariedad del Estado, ¿no? No vamos a hablar de Estado fallido porque es un tema muy delicado, pero se habla del concepto de precariedad del Estado, en el sentido que las instituciones no llegan y aparte que no hay reglas del juego. Las petroleras han cometido grandes excesos allí, pero muchas veces porque el Estado no ha hecho su papel principal, que es el que vela por las reglas del juego y que ejerce el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Y aparte, todos los beneficios que recibe el Estado no se traducen en mejores condiciones de vida para las comunidades. Y yo diría otra cosa más. Ves, por ejemplo, no hay un orden regulador. O sea, ves que muchas veces las empresas han operado a sus anchas y eso pues al final se traduce en que la corrupción, las redes clientelares, la pobreza se traduce en todos los ámbitos de la sociedad. A mí me tocaba muchas veces mediar entre las comunidades, el Estado y las empresas, y la conflictividad social era muy alta, ¿no? Era muy difícil poder llegar a acuerdos, porque al final si el Estado te pide que tú medies o que tú de alguna forma tú estés allí para ver cómo superan los conflictos, es que no han hecho su papel, ¿no? Y es que esas regiones se sentían los olvidados del Estado, no llegaba nada. Solamente se acordaron de ellos, como decían, cuando descubrieron recursos naturales, ¿no? Solamente eran zonas para extraer los recursos. Entonces, bueno, si queremos una paz sostenible en el caso de Colombia, pues la paz no solamente viene dada por la ausencia de armas, que hay un acuerdo con la FARC, un futuro acuerdo con el ELN. La paz viene también por ofrecer condiciones dignas a la gente. No solamente en las zonas ricas en recursos naturales, sino también en otras zonas que no los tengan, ¿no? Y eso también se liga también al tema del cambio climático, como en mi artículo. Pues Colombia cada vez está sufriendo más los problemas del cambio climático. Entonces, si el Estado no vela por los recursos, si no hace una explotación sostenible de los recursos, pues es muy difícil, ¿no? Que haya una lucha contra el cambio climático. Y básicamente es eso. No tengo mucho más que decir y creo que ya me he extendido demasiado. Muchas gracias, Santi. Sí, muchas gracias, perdona, Eduardo, bueno, yo quiero darte las gracias por esta intervención, ¿no? Creo que uno de los grandes aciertos de este número es combinar el estudio, digamos, más académico de estos problemas con aportaciones como la que
las que acabamos de escuchar, ¿no? Haber estado ahí sobre el terreno, haber vivido los problemas que se estaban planteando, y eso realmente es muy enriquecedor, ¿no? Para el debate, para el número y para los demás poder comprender la trascendencia, el significado de todo lo que estamos hablando. Una de las cosas que has mencionado es que ese concepto de paz, no solo como ausencia de violencia, ausencia de guerra, sino también como ese componente de paz social, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones en las que paso a formular una pregunta a David Fernández, ¿no? Es una de las cuestiones en las que está trabajando la Universidad por la Paz, y David Fernández en particular, ¿no? Que está ahora actuando como representante permanente de esta universidad ante Naciones Unidas en Ginebra, ¿no? Él también nos puede hablar no solo de este concepto, sino, ¿cómo decirlo?, desde su propia experiencia personal, ¿no? Porque ha estado trabajando sobre este concepto desde hace mucho tiempo y ahora involucrado, colaborando con el gobierno de Costa Rica en su momento, y ahora con esta universidad en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Me parece que es un puesto muy relevante, un trabajo que están desarrollando. Entonces, David, pues si nos puedes contar un poco qué es el derecho a la paz, cómo lo concebís vosotros y cómo desde la universidad podéis incidir sobre estas cuestiones y sobre una explotación, digamos, responsable de los recursos naturales. Gracias, profesor Santiago Ripoll. En todo caso, para mí es un doble placer poder participar en esta sesión dedicada a lo que es la explotación de los recursos naturales por una doble cuestión. En primer lugar, para lo que somos estudiantes y hemos seguido de cerca lo que son los trabajos de paz, pues para nosotros Tiempos de Paz siempre ha sido y es y será una revista referente, ¿no? en el contexto no solamente de España, sino incluso europeo, ¿no? Y por tanto, para mí es un placer y quiero agradecer enormemente pues, a su presidenta Francisca Sauquillo y al director de la revista, Carlos Fernández, por permitirme participar en este número particular. Y en segundo lugar, también me da un gran placer pues, poder participar en esta revista porque Santiago Ripoll fue mi tutor de la tesis doctoral. Por tanto, hay una cuestión realmente que me llena de enorme gozo, ¿no? En todo caso, yo empezaría diciendo que Naciones Unidas reconoció el día 6 de noviembre como el Día Internacional para la observación, la prevención de la explotación del medio ambiente y los conflictos armados. Básicamente con la voluntad de hacer resaltar que la explotación de los recursos naturales es una de las causas de los conflictos armados actualmente. Debemos tener en cuenta que desde el año 1990 se han sucedido en el mundo, directa o indirectamente, unos 18 conflictos armados relacionados con la explotación de los recursos naturales, sean petróleo, sea gas, sea la explotación del oro. Y es interesante tener en cuenta un informe que recientemente publicó el Programa Mundial de Naciones Unidas del Medio Ambiente, que dice que desde los años 60 hasta actualmente, el 60% de los conflictos armados ha estado relacionado con esta cuestión, ¿no? Una cuestión vital que hoy estamos tratando y que para mí es un placer poder compartir con este gran elenco de profesores, ¿no? Pero ¿cuál ha sido cuál podría ser la respuesta de Naciones Unidas a esta cuestión, ¿no? Y para ello me dirijo a la pregunta que me hacía muy afortunadamente, ¿no? Santiago Ripoll, ¿no? Y esto es el tema del derecho a la paz. Deberíamos simplemente recordar, ¿no?, que el primer texto declarativo, no normativo, aprobado por las Naciones Unidas en el siglo XXI fue la Declaración sobre el Derecho a la Paz en el año 2016, en primer lugar por el Consejo de los Derechos Humanos y luego posteriormente por la Asamblea General. Y digo el primer texto porque el último texto aprobado en temas
exclusivamente de paz fue la declaración, el programa de acción sobre una cultura de paz, promovida en su tiempo por la UNESCO y por su director general, Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Pero ¿cuál ha sido y es la vinculación del derecho a la paz con la explotación de los recursos naturales? En esta declaración aprobada por las Naciones Unidas, en la cual, bueno, pues, que fue promovida en su día por el gobierno de Costa Rica y en el cual pues, tuve el gran placer y honor, ¿no?, de poder participar en el proceso de codificación, no existe una referencia explícita a lo que es a la explotación de los recursos naturales, pero sí que existen en la parte preambular del texto una serie de textos normativos, sea en forma de tratado internacional o declaraciones, que sí hacen referencia a lo que es a la explotación de los recursos naturales. Y en particular, yo me haría referencia a lo que es al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando hace, en su artículo 25, cuando hace referencia a la libre autodeterminación de los pueblos a disfrutar de sus propios recursos naturales. También existe otra declaración, la cual está recogida en la parte preambular de la Declaración del Derecho a la Paz, una declaración de los años 60, aprobada en 1962 por la Asamblea General, que es la declaración sobre los principios de derecho referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. Una declaración que es la base, la médula de lo que es las relaciones pacíficas entre los Estados, y en particular la referencia al artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que hace referencia a aquellos propósitos, a aquellos principios básicos recogidos en el derecho internacional para tener relaciones pacíficas entre los Estados, ¿no?, como es el principio de soberanía, un principio básico que estaría relacionado con el disfrute pacífico de las controversias, ¿no? Disfrute, dijéramos, las relaciones pacíficas entre las naciones. Actualmente, bueno, pues tener en cuenta, ¿no?, que estamos celebrando los 75 años de la aprobación de la Carta de San Francisco, el texto fundacional de la Carta de las Naciones Unidas, y yo creo que es un momento no solamente para recordar, sino incluso para reivindicar, ¿no?, que uno de los tratados de paz más importantes del siglo XX, que todavía es vigente actualmente, pues es la Carta de las Naciones Unidas. Ya no solamente la Carta de las Naciones Unidas, que incluso también debemos reivindicar este año, ¿no?, pues que hace los 100 años de lo que fue la primera sesión, tuvo lugar en Ginebra, de la Sociedad de las Naciones, ¿no?, el primer invento del multilateralismo. Por tanto, Naciones Unidas está celebrando este año una doble, no voy a decir celebración, pero sí conmemoración, ¿no?, dos tratados internacionales fundamentales, ¿no? Por tanto, es importante subrayar la importancia del multilateralismo. Y este texto, pues hablábamos antes, ¿no?, pues también forma parte de lo que es el corazón del derecho a la paz. Y evidentemente la declaración y programa sobre una cultura de paz, la cual hace referencia a la necesidad de buscar estrategias, ¿no?, estrategias para la preservación del medio ambiente. Pero ¿cuál es realmente la respuesta del derecho internacional cuando existe un conflicto derivado de la explotación de los recursos naturales? En primer lugar, como bien dice la Carta de las Naciones Unidas, es la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza. No se puede recurrir a la fuerza para resolver una controversia derivada de la explotación de dichos recursos, ¿no? Y es por esta cuestión que es vital para el derecho a la paz, no solamente el respeto y la aplicación del capítulo 6 de la Declaración relativa a la resolución pacífica de las controversias, ¿no?, que como bien sabemos existen diferentes mecanismos, como puede ser la mediación, puede ser el arbitraje, puede ser la conciliación, la negociación, etc., sino que incluso existe un recurso que tenemos incluso jurisprudencia bien asentada desde la creación del Tribunal Internacional de Justicia, ¿no?, el Tribunal de la Haya, ¿no?, cuando dos estados tienen una controversia internacional, los dos estados deben o deberían recurrir a dirimir dichas controversias de manera pacífica. La mejor manera es acudiendo al Tribunal Internacional de Justicia, y tenemos realmente, yo pondría ejemplos, ¿no?, ejemplos recientes, ¿no?, sobre el recurso a dicho Tribunal Internacional por los estados para
dirimir controversias derivadas de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Y para finalizar, ¿no? Pues mi breve intervención, yo creo que iría en la línea de lo que acaba de decir el profesor Eduardo, ¿no? Sobre la importancia de la relación entre la paz y los derechos humanos, ¿no? Porque realmente, aunque no tengamos una definición de paz como tal, ¿no? Reconocida por las Naciones Unidas, lo que sí que hay es un consenso generalizado en reconocer la necesidad de los 3 pilares de las Naciones Unidas, ¿no? Ya recogida en la Carta de las Naciones Unidas y luego en la Declaración del 2005, ¿no? Sobre la relación, la interrelación entre la paz, los derechos humanos y el desarrollo. Y en este contexto, la explotación de los recursos naturales pues, realmente está relacionado pues, con esa cuestión tan importante que es el derecho al desarrollo de los pueblos y el respeto de todos los derechos humanos para todos. Y esta es la cuestión por la cual fueron los Estados miembros que estuvieron participando en este proceso de codificación conjuntamente con la sociedad civil a reconocer en su artículo primero, un artículo breve, ¿no? Un artículo el cual reconoce el derecho de todos los seres humanos a disfrutar de los 3 pilares de las Naciones Unidas, la paz, los derechos humanos y el desarrollo. En todo caso, he intentado ser lo más breve posible para permitir a los demás colegas que también puedan participar. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, y estamos a la espera, ¿no? De cualquier pregunta que pueda haber. Gracias por todo. Muchas gracias, David. Estaba recordando, a medida que íbamos hablando, un libro que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Un libro de Antonio Cassese que llevaba por título Los derechos humanos en el mundo contemporáneo. Entonces, ese libro tiene la gracia de que nos va introduciendo en el tema a partir de casos concretos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un capítulo que habla del asunto Nestlé, y es la posición de Nestlé, bueno, la gran empresa suiza que estaba distribuyendo leche para niños, ¿no? en África subsahariana, y bueno, aumenta el número de niños fallecidos, de madres enfermas, etc., ¿no? Y entonces a partir de ahí va desarrollando, bueno, y en un momento dado que combina esta aproximación, digamos, desde el caso concreto con la actuación de Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, todo esto me ha recordado el libro de Cassese, ¿no? Que combinamos el asunto concreto, el análisis desde problemas muy particulares a esta actuación desde el multilateralismo que ha quedado aquí también expuesta por parte de David. Y una de las cosas que decía Cassese era: los derechos humanos no existen. Y entonces te encuentras esto en las primeras páginas de un libro sobre los derechos humanos, así con tantísimas ganas de aprender sobre el tema y tal, y dice: lo que existe es la lucha por los derechos humanos, ¿no? Que es una lucha constante que se va desarrollando, realizando en diferentes niveles, desde diferentes posiciones, etc., ¿no? Entonces, vamos, después de hablar, de atender esta importancia del multilateralismo en la actuación de Naciones Unidas y estas declaraciones que han sido expuestas, me gustaría volver sobre un caso particular, sobre una acción muy particular, y en concreto pues aprovechamos que está Eva García, a ver si nos puede detallar un poco su experiencia, la experiencia de Amnistía Internacional Asturias y la concienciación sobre la labor de concienciación sobre cobalto. Muchas gracias por la oportunidad de contar esto aquí. Muchas gracias a todos los intervinientes anteriores. Es fantástico, de verdad, poder compartir este foro con todos vosotros y vosotras. Gracias, Santiago, gracias, Carlos, gracias, Paquita, por la presentación y sobre todo por organizar este acto tan chulo, esta presentación fantástica. Voy a ser muy rápida obligadamente porque, bueno, soy también profesora universitaria, o sea que me enrollo como las persianas normalmente, pero es que tengo una urgencia familiar y me tengo que ir en pocos minutos. La urgencia familiar se llama padre de 89 años
o sea que seguramente la audiencia me comprende. Me han llamado y bueno, no es nada urgente, pero me tengo que ir, la verdad. Entonces voy a intentar sintetizarlo todo. Salvo en el tema de ir a la Luna, prácticamente todos los demás temas que fueron presentados por intervinientes anteriores tienen que ver con el caso del cobalto. Sabéis que el cobalto es un mineral, hablando de tecnologías que nos ponen en la Luna y tecnologías verdes también, es un mineral que se utiliza en las baterías, más aún se utilizan las baterías limpias. Todos nosotros llevamos cobalto en los móviles. Y como vivimos en una economía de mercado, pues la demanda de cobalto obviamente es enorme y además cada vez se está disparando más. Está aumentando de forma exponencial en los últimos años. Y el cobalto es un recurso natural que no está distribuido por igual en todo el planeta. Se concentra en ciertas zonas y actualmente proporciona más del 90% del cobalto que está en circulación, en forma de teléfonos móviles, en forma de baterías limpias de coches eléctricos, etc., procede de la República Democrática del Congo. En la República Democrática del Congo, el cobalto, entre otras, hay minería artesanal principalmente, y hay minas que son más respetuosas de los derechos humanos, pero entre otras, entre las muchas modalidades de minería, pues hay una que explota trabajo infantil. Explota trabajo infantil, sobre todo en los lavaderos, y conlleva una enorme violencia con un sesgo de género impresionante, porque las violaciones se utilizan para intimidar a las poblaciones y se utilizan también para el sometimiento de las trabajadoras que están lavando la mena de cobalto en los ríos. El desgaste medioambiental es brutal porque se utiliza agua corriente, entonces las personas que viven cerca de las zonas mineras están contaminadas y hay unas tasas de hasta eclampsia en mujeres embarazadas que es impresionante. ¿Y qué podemos hacer desde aquí? Porque esta es la pregunta, no es solamente denunciar, sino decir, oye, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es intentar consumir tecnología que nos garantice que emplea minerales limpios en el sentido de derechos humanos de la palabra, minerales que no conlleven conculcaciones de derechos humanos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues primero nos tenemos que enterar del problema, y una vez nos enteramos de que existe este problema, pues podemos empezar a exigir a las empresas y a los organismos internacionales que hagan algo parecido al, ¿sabéis? El convenio, los Kimberley para los diamantes, para evitar los diamantes de sangre. Pues algo parecido. Empezar a exigir cobalto limpio, empezar a exigir minerales empleados en tecnología que sean respetuosos, por lo menos respetuosos con los derechos humanos, incluyendo los derechos humanos medioambientales, es decir, que no conlleven el envenenamiento de toda la población vecina. Tenemos como el ejemplo este del, no en mi patio trasero, ¿no? Not on my backyard, se estropea todo el medio ambiente, dejamos la zona de Kitanga, la República Democrática del Congo, hecho una pena, pero los beneficios del cobalto, la tecnología de última generación, la estamos disfrutando, sobre todo aquí. Y lo que hicimos fue una campaña de concienciación destinada a los jóvenes consumidores, yendo a institutos, yendo a colegios, y en la Universidad de Oviedo llegamos a, actualmente ya estamos por unos 2.000 más o menos destinatarios. Entonces vamos ahí, nos
disfrazamos de explotadores, nos ponemos gorras militares, hay mucha, por supuesto, hay muchísima vigilancia en las minas. Entonces, lo que hacemos pues, es un juego de rol en el que los participantes son niños que trabajan en las minas de cobalto. Y ahí nos vamos nosotros con nuestras metralletas de mentira haciendo ruido y tal. Y bueno, pues durante 20 minutos aproximadamente, los participantes y las participantes en este juego de rol pues viven la experiencia de ser niñas mineras, niños mineros en las minas de cobalto. Somos malísimas con ellos, fuimos un grupo de activistas, mujeres, de Amnistía Internacional Asturias, y bueno, pues les pagamos una porquería por el supuesto cobalto que nos traen, les obligamos a que vayan más rápido, algunos se lo quitamos, en fin, y al final hacemos una reflexión crítica sobre lo aprendido y les animamos a que desde sus clases, desde sus colegios o desde sus institutos, pues escriban a las empresas, escriban a Samsung, escriban a empresas, las compañías que producen coches eléctricos, que actualmente son la inmensa mayoría, y se interesen por el origen del cobalto que va en las baterías. Esta experiencia ha sido muy gratificante. La satisfacción de todos los participantes ha sido en general bastante buena. Después hemos preguntado sobre el impacto que podría tener para ellos, sobre si cambiarían algunos de sus hábitos, y la inmensa mayoría dicen que van a retrasar la compra del nuevo móvil y que van a intentar, por lo menos, al menos eso nos dicen, van a intentar reciclar y van a intentar reciclar más y reusar y ser consumidores menos a la ligera de las tecnologías de última generación. Entonces, toda esta experiencia, aparte de ser muy gratificante para nosotras, creo que, ha sido una idea y abre una reflexión muy, muy importante, y es que el uso no sostenible de los recursos naturales puede enmendarse o puede mitigarse desde la demanda de los consumidores. Cuando empezamos a demandar tecnología limpia, no sé cómo, pero milagrosamente se empieza a producir tecnología limpia. Si además empezamos a demandar tecnología o productos, recursos que sean respetuosos con los derechos humanos, que sean no solamente ecológicamente buenos, sino también éticamente buenos, pues poco a poco espero que el mensaje vaya creciendo y podamos conseguir un cambio, o eso esperamos. Muchísimas gracias por atenderme. Lo siento, pero sí que me voy a tener que ir, o sea que no voy a poder responder a las preguntas, pero quedan ahí para el debate, que seguro que entre todos los participantes lo podéis responder. Muchas gracias, Eva, gracias por tu intervención, por haber esperado. Hombre, si hubiéramos sabido la cuestión te hubiéramos... Lo había mandado en el chat, antes, pero bueno, es normal. Es que el chat claro, está claro. para otras cosas. Pero además es que esta urgencia que comentas es tan... nos resulta tan cercana, ¿Verdad que sí? tan real, ¿no? Tan de nuestra vida, que te comprendemos Sí. perfectamente, y por supuesto te doy muchísimas gracias por el esfuerzo de acompañarnos. Nada, muchas gracias sobre a vosotros. todo por esta presentación. Pues que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Como desde la proximidad, ¿no? Es posible realizar acciones realmente interesantes y que contribuyen un poco a todo lo que estamos comentando, ¿no? Que a veces se nos presenta como un objetivo tremendo que hemos de dejar en manos de los políticos, de las organizaciones internacionales, etcétera, pero también desde
el barrio, desde casa, se puede realizar actuaciones muy, muy interesantes. El poder del consumidor. Efectivamente. Sí. Muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. gracias, Eva. Y ya voy a dar la palabra a María del Ángel, que trató el tema de los recursos naturales y los pueblos indígenas. Eso nos permite volver un poco a la concepción, a la presentación general, ¿no? a la idea general de este número. Y la pregunta que yo te formularía, María del Ángel, es esto: ¿cómo afecta la explotación de los recursos naturales a los pueblos indígenas, ¿no? Un sector de población, digamos, que, como antes se ha señalado, está especialmente afectado, ¿no?, por la explotación de los recursos naturales, en la medida en que la tierra, ¿no?, pues le resulta un aspecto, y sus tradiciones, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿cómo desde tu perspectiva se establece ese vínculo? ¿Cómo afecta la explotación de los recursos naturales a los pueblos indígenas? Muchas gracias. Sí, María del Ángel, perdona, el micrófono. Tendrías que darle a la... Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora. Perfecto. Bueno, simplemente estaba agradeciendo la pregunta que has realizado y, por supuesto, a la revista. Y bueno, según iba tomando notas de las intervenciones que han hecho pues los que me han precedido, señalaba Ecuador, ¿no? Señalaba dónde queda, como ha dicho la última interviniente, la riqueza procedente del cobalto. Carlos ha mencionado con gran acierto la cuestión de la cosmovisión. Se ha mencionado también en tono positivo, ¿no?, por ti mismo, Santiago, la cuestión de esos pequeños triunfos que se van, digamos, logrando a nivel internacional. Muy lentamente, sí, pero alguna luz se atisba. Desde luego, la explotación, los recursos naturales afectan de una manera directa a lo que son los pueblos indígenas. Me gusta siempre imaginar como dos escenarios. El escenario en el cual se les ha desplazado por completo a esos pueblos indígenas de las tierras que les pertenecen, y que es un derecho además que les ha sido reconocido pues tanto en sede regional, la Comisión y la Corte, tanto en la Interamericana como la Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿no?, el derecho a las tierras ancestrales. Hay un caso muy ilustrativo, que es el caso Yacay contra Paraguay, donde incluso salen voluntariamente, porque en ese desplazamiento, digamos que total, también lo podemos subdividir en cuando es voluntario o involuntario. Bueno, pues con los Yacay salen voluntariamente bajo esa promesa de trasladarles a otras tierras de similares características, encontrándose con que es todo lo contrario, y cuando intentan pues regresar a las tierras, pues no pueden, con lo cual tienen que estar en el costado de una carretera nacional, lo cual es en condiciones infrahumanas. Se producen fallecimientos de niños, y es que aquí hay que tener muy en cuenta que el derecho a las tierras, a sus tierras, no solamente es algo material. El derecho a la tierra, cuando se vulnera, afecta como en cascada, como en dominó, a otros derechos, como es el que he mencionado, el derecho a la vida, o el que se ha mencionado también, el derecho a ejercitar las creencias, la libertad de creencias, ¿no? Con lo cual es como en cascada, se vulnera un derecho humano y se van vulnerando los demás. Hay otras ocasiones donde no ha habido un total desplazamiento de esas tierras para acaparar precisamente la riqueza de las tierras donde viven. Se ha mencionado Ecuador y me acordaba del caso también de los Sarayaku, donde se comienza el inicio de la extracción de actividades petrolíferas, y además por una compañía, si no me equivoco, argentina, bueno, pues de extracción de este, digamos, valioso líquido, pero se hace además sin consultar previamente a los pueblos. También ha ocurrido en Estados Unidos, donde afortunadamente se ha dado la razón a los Sioux en el caso de Dakota Access, precisamente por la implantación pues, de otro conducto, ¿no? Por lo cual es algo que estamos viendo pues, mucho más cotidianamente de lo que nos gustaría.
Bien, tienen derecho a sus tierras y además también se ha mencionado, pero el principio de la consulta y el principio de que den el consentimiento previo y libre informado son derechos que ya tienen, como he dicho antes, reconocidos, pero además también codificados. Tenemos el convenio de la OIT, el 169, la Declaración de los Pueblos Indígenas de 2007, ¿no? Pero realmente, y además íntimamente ligado con ello, está el derecho a la participación en los beneficios, que era de lo que me acordaba cuando nuestra compañera mencionaba el cobalto. Hay que tener en cuenta que además no es solamente algo material para ellos. La tierra para los pueblos indígenas representa también un elemento espiritual. Por eso hablaba antes de la libertad de creencias. La tierra, en esa perspectiva, ¿no?, espiritual, pues representa el lugar donde ellos practican sus ceremonias, el lugar donde están enterrados sus ancestros, ¿no? Tenemos un caso muy bonito para leer, el caso de los Endorois en Kenia. Bueno, no me da tiempo a explicarlo, pero es un tema que pone muy de manifiesto. O lo que ha ocurrido recientemente también con los Ojiek en Kenia, donde además la corte africana precisamente les nombra, les denomina como guardianes naturales del ecosistema, a los Ojiek. ¿Qué problemas nos podemos encontrar? Pues son las empresas las que se están implantando, ¿no?, las que están realizando esas actividades, ¿no?, extractivistas. El problema es que si nos vamos, por ejemplo, a nivel, digamos, más alto, ¿no?, lo que sería la Corte Penal Internacional, no podemos llevar a empresas, hay que señalar individualmente a quienes son responsables y sabemos la dificultad que tenemos, ¿no?, en señalar quién es bajo esos entramados societarios. Deslindarlo es muy complicado. Pero bueno, en sede doméstica, yéndonos a lo positivo, pues tenemos ya triunfos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Esther Kiobel, que se ha producido aquí en La Haya, donde resido, ¿no? El caso de los Ogoni contra Nigeria. Bueno, pues la empresa Shell precisamente ha sido condenada. Bueno, de momento se ha, digamos, dictaminado que tienen competencia los tribunales holandeses para conocer de este tema, la cuestión de la no prescripción también, de lo que ocurrió, la entrega de importante documentación que hay para investigar. También en Canadá, donde sí que tuve oportunidad de hacer un pequeño trabajo de campo, bueno, pues tenemos también el asunto de los Tahoe Resources, respecto a las actividades de empresas canadienses en Guatemala. En fin, parece que poco a poco, como digo, pues sí que se va atisbando pues alguna luz, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, nos queda el ansiado convenio, ¿no?, de empresas y derechos humanos, Business and Human Rights, que yo creo que es imprescindible en esa concienciación que hay que ir haciendo. Nos hablaba la compañera también, ¿no? Ese pequeño, ¿no?, ir enseñando a la gente, educándoles en ese sentido, ¿no? Esperemos a ver qué resultados da, pero desde luego ahí está, ¿no? El derecho internacional tiene un campo muy bonito para hacer en favor del cumplimiento de derechos humanos, al fin y al cabo, de esos pueblos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María del Ángel. Habíamos empezado a las 7 en punto, si no recuerdo mal. O sea que hemos estado hablando sobre estos temas durante 1 hora y cuarto, ¿no? Un poquito menos que un partido de fútbol. Que allí intervienen 2 equipos en 90 minutos para 2 equipos. Nosotros hemos conseguido hablar de mucho durante pues estos 75 minutos, ¿no? Casi 7 minutos por persona. Lo que quiero es daros las gracias, sin duda, por el esfuerzo de síntesis que habéis hecho en vuestras intervenciones. A pesar de ello, ha quedado de manifiesto, ¿no?, la densidad, la importancia del tema en general y de cada uno de vuestros trabajos en particular. Y de esta manera, yo creo, hemos cumplido uno de los objetivos principales de un acto de presentación de una revista, ¿no?, que es generar el gusto por leer ese número y con detalle cada uno de los trabajos que ahí se han presentado, ¿no? Entonces,
yo concluyo aquí dando las gracias bueno, al director de la revista, a Paquita, a Teresa, por la confianza que me dieron, a todos los autores, los que escribieron y hoy no están, y los que hoy no están y escribieron por todo esto. Y bueno, cedo la palabra. Sé que hay, o presumo que habrá algunas intervenciones, pero la dirección, digamos, del debate ya no la dejo en manos, digamos, de quienes estáis más al mando de la organización del evento. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Sí. Quita el micro que no se te escucha. No, sí. Que ahora sería el turno de preguntas. Entonces yo sé que tal y como lo habíamos planteado, iban pasando preguntas a Vicente, ¿no? Entonces no sé si tenéis preguntas que os han hecho y a quién podrían contestarlas, ¿no? Sí, está por aquí Cris, que la ha ido cogiendo. Cris, ábrete el micro. Cris, estás Bueno, en mientras silencio. van abriendo el micro de las preguntas, deciros que han participado 93 personas, o sea, que han seguido este debate, lo cual es un éxito, o sea, porque online, el que figuren casi 100 personas siguiendo este debate, pues es un éxito. Y agradeceros a todos el esfuerzo que habéis hecho. Y Cristina, no sé si me escucháis bien. La pregunta es para los autores que habéis participado en la presentación, que cuál serían el impacto, los aprendizajes, los retos e incluso las oportunidades, si es que, bueno, en el momento en el que estamos ante la emergencia de la COVID-19, ¿no? Que nos ha, bueno, que llevamos casi todo este año con ella, ¿no? Sería un poco eso, impacto, aprendizajes, retos y oportunidades de este momento un poco de cambio a tantos niveles en los que nos encontramos en los diferentes ámbitos en los que han abordado los autores. Se te ha oído mal, Cristina. ¿Sí? No... Sí, se oía regular. ¿Lo repito? Sí, por favor, Cristina, si no lo intento yo. Pues es un poco el impacto, aprendizajes, retos y oportunidades ante la emergencia COVID-19 y esta crisis, ¿no?, en la que nos encontramos ahora, ¿no? ¿Qué cambios, qué oportunidades, retos, aprendizajes estamos adquiriendo en estos momentos? ¿Se ha entendido? Muy general, porque yo he entendido, la pregunta es ¿qué aprendizaje? Yo creo que cada uno de ellos... Claro, los aprendizajes, los retos, las oportunidades, que también seguro que aparecerán y que estarán ahí, desde vuestros puntos de vista, que os habéis centrado en las materias que habéis tratado, en los artículos que conforman la revista. El COVID ha afectado, ¿no? Porque ya yo creo que no va a haber ninguna materia ni ningún ámbito que puede estar ajeno a lo que está sucediendo con el COVID. Entonces es una pregunta, pues es una pregunta general, ¿no? De qué oportunidades, somos muy optimistas y eso es bueno, no perder ese optimismo. ¿Qué oportunidades se abren? ¿Qué creéis que también se ha perdido, ¿no? Teníamos nosotros, cuando estábamos preparando un poco la revista y algunos de los temas, el ímpetu ecologista previo al COVID era un ímpetu muy fuerte. Eso, ¿cómo ha quedado, ¿no? ¿Cómo queda? Parece que todo pasa en un segundo plano, pero la vida sigue y es difícil decir esto, ¿no? Y mantener esto. Pues bueno, creo que no sé si queda claro. ¿Quién quiere intervenir? ¿Autores? ¿Autoras? Elvira, David, que os veo. María del Ángel. Sí. Adelante, David. Gracias. En todo caso, lo que sí que me gustaría resaltar es que, bueno, pues el COVID está afectando a derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y derechos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Próximamente, la Universidad de la Paz de la ONU va a presentar un informe en el próximo reunión del G20 que tendrá lugar en Riyadh, con la que trabajamos con la Secretaría del G20, ¿no? Y realmente
está afectando a derechos como el derecho a la salud, el derecho al movimiento, el derecho a la alimentación, ¿no? Yo lo que sí que resaltaría como buenas prácticas, yo creo que esta revista es un ejemplo de cooperación y coordinación de personas de diferentes sectores, ¿no? En cómo debemos afrontar después del COVID lo que es la explotación de los recursos naturales. Y yo esto lo vería más bien como un excelente ejemplo de buenas prácticas, donde participan desde profesores hasta personas vinculadas con los movimientos sociales, con las ONGs, ¿no? Y yo creo que debemos aprender muchísimo de esta cuestión y animaría, ¿no? Y animaría que en el próximo número, el cual están preparando, pues ahonden, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Que haya, pues, que siga esta reflexión, ¿no? Sobre la importancia en el post-COVID-19, sobre la importancia de la explotación de dichos recursos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere intervenir? Sí. Pedro, abre el micrófono, por favor. Yo quería haceros una pregunta, a ver si podíais, alguno de los que habéis intervenido y habéis presentado la revista, sobre lo que ahora mismo podría ser una amenaza de guerra entre Egipto, Etiopía, quizás Sudán, por todo el problema de la presa que se está empezando a rellenar en la cabecera del Nilo, y que es un problema impresionante, porque se refiere a un recurso natural tan esencial para estos países como el agua, y la decisión de construir una presa. Antes Egipto construyó en su día la presa de Asuán, que le afecta a ellos básicamente, pero ahora con esta construcción afecta a toda la cuenca del Nilo. Entonces, si hay alguna, incluso Trump ha hecho una referencia de las suyas, ¿no? De las suyas, bestial, ¿no? De que cualquier día lo vuelan. En fin, ¿qué información podéis añadir al respecto, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Se anima alguien a contestar? La pregunta es una pregunta que tiene enjundia, Pedro. No digo que den respuestas, digo la información que hay, que se sepa cómo está. Pues como usted lo ha descrito perfectamente, no hay acuerdo entre los Estados. En principio, en derecho internacional y en los cursos fluviales debería ser un uso que no perjudicara al resto de los Estados, pero como ocurre siempre o muchas veces en derecho internacional, no siempre los Estados cumplen con las obligaciones que tienen asumidas. Entonces, realmente es potencialmente digamos, un punto caliente en el escenario internacional que hay que vigilar. Es decir, pero vamos, que sin diálogo, sin confianza, sin cooperación, pues malo. A mí me parecía que David hablaba de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados. Bueno, pues un ejemplo de que esas relaciones pues no siempre se llevan a cabo. Las normas internacionales son claras. Pedro, hay, si te interesa el tema del agua, hay unas jornadas que se hicieron, ¿no?, de la Asociación de Profesores sobre el agua, que publicó la Universidad de Murcia, ¿no? ¿Os acordáis? Los Youth Internacionalistas. Y ahí pues analizaban conflictos, ¿no? Y luego Expo Agua, que fue una exposición que se hizo en 2008, ¿no?, en Zaragoza. Ahí, al hilo de Expo Agua, pues hubo también muchas publicaciones y muchas reflexiones, porque hay muchos conflictos que están o bien porque no hay agua o bien porque el agua que hay en acuíferos o en ríos y entonces, claro, tú has puesto un ejemplo actual, pero hay un montón, ¿eh?, en todo el mundo, ¿no? Bien porque se desecan, bien porque se sobreexplotan, bien porque hay poca agua y hay muchos interesados en ella, y hay conflictos por delimitación de acuíferos o por sobreexplotación, ¿no?, pero ahí en África, en América, en Asia, en fin, en todo el mundo, ¿no? Luego es un tema, y también por los otros recursos no renovables, ¿no? Pero vamos, el del agua es probablemente uno de los más importantes, ¿no? El del agua dulce, ¿no?
Gracias. Aunque eso no lo hemos trabajado mucho en este número, porque eso la verdad, desde esa perspectiva, pues lo hemos trabajado más, daría para otro número, ¿no? Lo que son conflictos internacionales y recursos naturales, ¿no? Que sería casi un número también se puede hacer, ¿no? Muy bien. Sí, pues tenemos por ahí una pregunta que nos hacen para Angelines sobre el tema de la Amazonía y Ecuador. Desarrollar un poco más en qué consistía la actuación y por qué parece que falló. Lo que no sé es cuál de las dos, o sea, a cuál de las dos. La iniciativa Yasuni era la protección de una parte de la Amazonía con recursos petroleros, y la iniciativa del gobierno ecuatoriano fue la de tratar de financiar internacionalmente la preservación de parcelas de esa zona de la Amazonía para obtener beneficios que eran los que se dejaban de obtener por la no explotación, salvaguardando la biodiversidad y el bosque, la selva amazónica, sin perjudicar al pueblo ecuatoriano o los habitantes de él. Fracasó porque no hubo financiación, no prosperó. El resto de la comunidad internacional, defendamos el medio ambiente, pero la financiación o el precio de esa protección sobre los países que todavía conservan esos grandes recursos, que en muchos casos no son los más desarrollados. Y en el caso de Chevron, el proceso judicial fracasó en el plano internacional, con una sentencia favorable en el ámbito nacional, pero absolutamente inejecutable. Y ahí, en mi opinión, fracasó por la potencia jurídica de las empresas transnacionales, la capacidad de pleitear y el acuerdo de inversiones que protege o que permite a los inversionistas demandar directamente a los estados. Pero es un caso, el de Chevron, en el que la contaminación medioambiental sí fue reconocida por la Corte Suprema ecuatoriana, pero es la sentencia origen de ese reconocimiento el que en el laudo arbitral reafirmado por los tribunales de La Haya se ha mencionado como una sentencia fraudulenta y corrupta. Entonces, pues esa es la razón. Es cierto que ahí había fundamentalmente un reconocimiento por parte del Estado de Ecuador, por parte del gobierno de Ecuador, de que Chevron había reparado todos los vertidos satisfactoriamente. O sea, el Estado reconoció. Claro, ese reconocimiento de la satisfacción de la reparación del daño nunca revirtió en los particulares, que siguen con todas las bolsas y las piscinas contaminantes en la zona. No sé si he contestado. Muy bien, sí, gracias. Tenemos otra pregunta por aquí que hace Teresa. ¿Cómo está incidiendo el cambio climático en los recursos naturales, en concreto en el agua? Para quien la quiera recoger. ¿Autores y autoras, os animáis? Bueno, si queréis hablo yo de mi parte, me acabo de reincorporar vez más con la conexión. Sí, adelante, Eduardo. Sí, pues bueno, hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? El tema de las sequías, que eso conecta con todo el tema de los refugiados climáticos, ¿no? Tú cuando tienes una sequía, pues al final no tienes medios de vida en las zonas y tienes que emigrar, ¿no? Y se conecta con el tema de las hambrunas, ¿no? Y por otra parte, pues el tema de las inundaciones, ¿no? Básicamente, pues hay zonas costeras en ciertos países, lo estamos viendo en Asia, donde hay inundaciones y donde hay fenómenos meteorológicos que amenazan la supervivencia de las comunidades, y eso también se refleja en procesos migratorios que también tensionan las fronteras de los estados, básicamente. Muy bien. Pues... Y luego también hay una dimensión que es que el agua tenga calidad suficiente para el consumo, ¿no? Humano. Para eso España, por ejemplo, aportó
90 millones de euros o más en su momento al Fondo del Agua, ¿no?, de Naciones Unidas, y que no solo se trata de que haya agua, sino que sea potable, ¿no?, y que esté distribuida para las poblaciones, lo cual en muchos sitios es un problema, pues, fuente de mucha enfermedad, ¿no?, el beber agua no apta para el consumo, ¿no? Bueno, pues si os parece, yo ya daría la palabra, apuntar a Teresa que una de las consecuencias serían los migrantes climáticos, ¿no?, que como consecuencia de ese mal uso del agua. Si os parece, yo ya daríamos por finalizada el turno de preguntas y de intervenciones. Paso la palabra a Carlos, Paquita, Carlos, y a Santiago para que se despidan y clausuren la presentación. En el orden que queráis. Yo voy a intervenir ya que me he abierto el micrófono. Nada, agradeceros a todos los que habéis participado, agradeceros porque además hay que reconocer que esta revista pues la hacemos en el MPDL, no pagamos a los autores, como ya os dijo Santiago, y el mérito que habéis tenido en tiempo de hacer vuestros artículos y el buen contenido que le habéis dado y haber estado hoy dispuestos a participar en esta videoconferencia online. Yo creo que ha sido muy interesante, es verdad que daría para muchas más preguntas y muchas más respuestas, pero bueno, yo creo que se ha cumplido lo que se pretendía, y lo que sí que anima a los más de casi 100 personas que habéis seguido esto es que si no tenéis la revista, que no la pidáis, sino que entréis en la página web de Tiempo de Paz, en donde está la revista colgada, para que ampliéis vuestros conocimientos con los artículos de los ponentes que han hablado y los que no han hablado. Y animaros a que os suscribáis a la revista Tiempo de Paz, que yo creo que el próximo número también es muy interesante. Veremos, como os he dicho al principio, presentarlo también online, que es sobre el COVID y un poco los aspectos que el COVID ha planteado. Yo creo que es la primera revista que trata monográficamente lo que ha significado esta horrorosa pandemia en todo el mundo y en concreto también en España. Bueno, nada más que agradeceros a todos, y por mí lo daría por clausurado esto, pero tiene la palabra Carlos si quiere, como director de la revista. Y agradeceros muchísimo, de verdad, porque pues nada, no tengo nada que añadir, que muchas gracias a los autores, en especial al coordinador y también a los que habéis asistido. Muchas gracias. Gracias. Santiago, si quieres decir unas palabras y clausuras tú, como... Bueno, pues sencillamente pues agradeceros la oportunidad de coordinar el mismo, de participar y dirigir un poquito esta videoconferencia que realmente para mí ha sido profundamente ilustrativa y bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Pues, adiós, bye bye. Adiós. Hasta luego. Venga, adiós, gracias, adiós.